Bueno, continuamos con las oraciones interrogativas y las oraciones negativas en presente simple cuando hablamos de un verbo diferente al verbo to be. Debemos tener en cuenta, en este caso, en este tipo de oraciones, el auxiliar de presente simple. El auxiliar de presente simple puede ser do o das. Son estos dos auxiliares, pero va a depender del sujeto con el que estemos trabajando, pues cuál utilizaríamos. Es importante que tengamos muy en cuenta que estos auxiliares do o das simplemente los utilizamos en los casos de oraciones negativas e interrogativas. En las oraciones afirmativas no los utilizamos. En las oraciones afirmativas tenemos en cuenta lo que mencionamos anteriormente de las S, ES o IS en el verbo, si pues era el caso que recordemos de tercera persona y singular. En este caso sí los utilizamos. Entonces, hay que tener en cuenta con qué sujetos utilizamos el auxiliar do y con cuáles el auxiliar das. Entonces, encontramos el pronombre personal I, you, we y they. Con estos pronombres personales utilizamos do. Y con los pronombres personales she, he or it utilizamos el auxiliar das. ¿Qué quiere decir? Que también si hablamos de nombres propios como Carl o Thomas, que sabemos que nos estamos refiriendo a él, o si decimos, por ejemplo, my son, mi hijo, entonces estamos refiriéndonos a él. Así que utilizamos das. Y lo mismo con do. Si hablamos de un grupo en el que yo me estoy incluyendo, por ejemplo, my partners and me, entonces me estoy incluyendo y me estoy refiriendo a nosotros, sabemos que utilizamos do. Y si hablamos de my partners, simplemente hablo de mis compañeros, pero yo no me estoy incluyendo, estaríamos hablando del pronombre personal de. Así que seguimos utilizando do. Recuerden que das solo para singular y terceras personas. Vamos a ver ahora cómo organizamos o cómo sería esta estructura para las oraciones negativas. Entonces, encontramos primero un sujeto o de quién estamos hablando en la oración. Así que tenemos sujeto seguido de el auxiliar de presente que puede ser do o das, recuerden, uno de los dos, y la negación, porque obviamente estamos hablando de una oración negativa. El verbo va a ir en su forma base. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar de presente simple, que en este caso es das. Y pues ya el resto sería nuestro complemento. Entonces podemos mirar en estas estructuras que hay dos formas. Podríamos decir que es una forma corta o una forma larga, y otra una forma un poco más corta. Entonces podemos decir do not o does not o don't o doesn't. Vamos a revisar el primer ejemplo. La primera oración está de una manera afirmativa. He writes letters on weekdays. Él escribe cartas en días de semana. Y la forma negativa quedaría he, miren que ubicamos primero el sujeto o de quién estamos hablando, seguido del auxiliar correspondiente pues para este pronombre personal, que sería das en este caso, y la negación. En esta oración estamos haciendo de manera corta, entonces decimos doesn't o does not. El verbo en su forma base, write, y ya tendremos el complemento, letters on weekdays. Vamos a revisar ahora el siguiente ejemplo. They drive her car. Ellos manejan su carro. Para hacer la oración negativa, tendríamos sujeto they, ellos o ellas, seguido del auxiliar de presente simple, does, y la negación, does not or doesn't, recuerden. Bueno, vamos ahora a continuar con las oraciones interrogativas y negativas de presente simple. Recordemos que estas oraciones cuando hablamos de un verbo diferente al verbo to be. En este tipo de oraciones, las negativas y las interrogativas utilizamos el auxiliar de presente simple, do o das. Este es el auxiliar de presente simple y solo es importante mencionar que solo lo vamos a utilizar en estos dos tipos de oraciones.
negativas e interrogativas. En las afirmativas, como lo mirábamos en el video anterior, no utilizamos el auxiliar. Para eso teníamos en cuenta las reglas de agregar s, es o is al verbo. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a mirar cuándo utilizar do y cuándo utilizar das. Tenemos los pronombres personales I, you, we or they. Con estos pronombres personales utilizamos el auxiliar do. Y con los pronombres personales de tercera persona y singular, she, he or it, utilizamos el auxiliar das. Recordemos también que cuando no hablamos directamente de she, sino que hablamos de un nombre propio, es decir, Marta o Carla, que sabemos que nos estamos refiriendo a ella y en singular utilizamos das. O si por el contrario yo digo my mom, sabemos que me estoy refiriendo a ella, así que utilizamos das. Y cuando nosotros hablamos en plural, utilizamos el auxiliar do. Solamente para singular, das y tercera persona. Bueno, vamos ahora a revisar cómo organizar las oraciones negativas. Entonces vamos a mirar esta estructura. Tenemos primero el sujeto de quién estamos hablando en la oración, seguido del auxiliar, que recordemos puede ser tú o das, dependiendo del sujeto, y la negación. El verbo debe ir en su forma base. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar de presente simple, que es das o do, dependiendo del caso, así que el verbo debe ir normal. Aquí no agregamos s o s porque ya tenemos el auxiliar, que sería do o das, y el complemento. También hay una forma corta, digámoslo así, de hacer la oración y sería do not, la forma larga, y la forma corta, don't. O does not, la otra forma sería doesn't. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos primero una oración afirmativa. He writes letters on weekdays. Él escribe cartas en días de semana. La forma negativa nos quedaría primero el sujeto, he, seguido del auxiliar, que en este caso es does, y la negación not. En este caso está escrita de la manera corta, entonces diría he doesn't write. Miren que aquí el verbo está en su forma base, no agregamos absolutamente nada, y el complemento. Letters on weekdays. Él no escribe cartas en días de semana. Vamos a ver el siguiente ejemplo. They drive her car. Ellos o ellas manejan su carro. Miren que en este caso ya sabemos que estamos hablando en plural, así que el auxiliar que utilizamos no es das, sino do. Recordemos que el das simplemente para singular. Entonces la oración nos quedaría they do not o they don't drive her car. Vamos a mirar otros ejemplos. Her husband writes letters on weekdays. Miren, en este caso estamos hablando de su esposo, o sea que estamos hablando de él. Por ello, y como la oración es afirmativa, pues agregamos s al verbo. La forma negativa sería con el auxiliar doesn't. Entonces la oración nos quedaría her husband doesn't write letters on weekdays. En el siguiente ejemplo, el pronombre personal es you y el verbo write. Así que sí sabemos que si hablamos de tú, usted o ustedes, el auxiliar que utilizamos es do. Más la negación quedaría don't, o podemos decir también do not write letters on weekdays. En nuestro siguiente ejemplo, el pronombre personal I, en este caso en la forma afirmativa no agregamos s o s al verbo, así que sería I write letters on weekdays, y la forma negativa con el auxiliar do. Do not o don't write letters on weekdays. Tenemos aquí dos oraciones para que practiquen, así que ustedes van a completarlas. Miren, en la parte de arriba encontramos Antonia writes letters on weekdays.
Antonia escribe cartas en días de semana. Entonces, vamos a escribir en esta parte, a pensar cómo completaríamos esta oración en su manera negativa. Miren, tenemos Antonia y hay que mirar qué auxiliar utilizamos. Do o das y la negación y la forma correspondiente del verbo. Y tenemos también otro ejemplo en el que el sujeto ya no es solo Antonia, sino que estamos hablando de Antonia y Carl. Entonces, igualmente debemos ver qué auxiliar utilizamos, la negación y cómo iría la forma del verbo en este caso. Bueno, continuamos con esta parte, con los ejercicios que habíamos escrito. Vamos a revisarlos. Entonces teníamos Antonia writes letters on weekdays. Y la forma negativa nos quedaría Antonia does not write letters on weekdays o doesn't write. ¿Por qué das? Porque estamos hablando, si hablamos de Antonia, refiriéndonos a ella, o sea que el pronombre personal sería she, así que el auxiliar que utilizamos es does. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. En el siguiente estamos hablando de Antonia y Carl, es decir, ya estamos hablando en plural y sabemos que cuando hablamos en plural, el auxiliar de presente simple que utilizamos es do. Así que colocaríamos el auxiliar do más la negación not o don't, cualquiera de los dos, y el verbo en su forma base, recuerden, porque ya tenemos el auxiliar. Entonces tendríamos Antonia and Carl do not write letters on weekdays. Esa sería la forma para escribir esos ejercicios. Vamos ahora con las oraciones interrogativas. Miren, en las oraciones interrogativas colocamos primero el auxiliar do o das, seguido del sujeto, el verbo en su forma base y el complemento seguido de el signo de interrogación. Tenemos entonces Antonia sings on weekends. Antonia canta los fines de semana. Para hacer esta oración interrogativa, miren, y siguiendo nuestra estructura, colocamos primero el auxiliar das, en este caso, porque nos estamos refiriendo a ella, a Antonia, el verbo en su forma base, porque ya tenemos el auxiliar sing y on weekends. Entonces podemos ver la diferencia entre una oración afirmativa y una oración interrogativa. En la oración afirmativa, recordemos que agregábamos la S o IS dependiendo del caso, y también del sujeto, y en la oración interrogativa debemos agregar el auxiliar y el verbo iría en su forma normal. Tenemos entonces en la siguiente oración Antonia and Carl sing on weekends, cantan los fines de semana, ya estamos hablando en plural. Así que el auxiliar que utilizamos de presente simple sería do. Do Antonia and Carl, miren que primero el auxiliar, seguido de quién yo estoy hablando en la oración, y el verbo en su forma base, sing on weekends. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos para que ustedes los puedan completar. En la parte de arriba tenemos you write letters on weekdays. Esa sería la oración afirmativa. Miren, en la parte de abajo ustedes deben complementar esta parte con el auxiliar que corresponda y la forma del verbo pues que corresponda según lo que acabamos de ver. Y en la segunda oración tenemos, miren que ya cambia el sujeto, Antonia y Carl write on weekdays. Esa sería la afirmativa. Lo que ustedes van a hacer es la forma interrogativa. Entonces pueden pausar el video mientras ustedes resuelven el ejercicio para mirar cómo complementarían esa parte. Bueno, ahora vamos a revisar cómo quedaría escrita esto o cómo resolveríamos el ejercicio. Mire, tenemos en la primera parte, si hablamos del pronombre personal you, el auxiliar que utilizamos, do. You, miren que estamos siguiendo esta estructura de acá arriba. Do or does, sujeto, verbo y complemento. Entonces utilizamos do, sujeto, you y el verbo en su forma base. Write,
letters on weekdays. En la siguiente parte, Antonia and Carl write on weekdays. Y tenemos aquí que el auxiliar que utilizamos es nuevamente do. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural, estamos hablando de Antonia y Carl. Seguido de quienes yo estoy hablando, que en este caso sería Antonia and Carl. Y el verbo en su forma base, write, y pues ya sería nuestro complemento on weekdays y el signo de pregunta. Esa sería la forma para completar o para realizar estas oraciones.